Hoy día nos corresponde hablar de la filosofía moderna y se estima que la filosofía moderna comienza en el siglo XVII, a pesar de que se da el siglo XV como la fecha de término de la Edad Media. Con la filosofía moderna se ha producido un gran cambio en la historia, dejando de existir aquella unidad del mundo medieval en que se hablaba el latín en toda Europa y en que ésta estaba dentro de una organización política que era el imperio y dentro de una organización religiosa que era el papado. Al terminar el imperio, se empiezan a consolidar los estados nacionales en Europa, como Francia y España, y ella no solo va perdiendo entonces su unidad, sino que también va reaccionando contra los valores medievales y volviéndose a la antigüedad clásica. En filosofía, esta vuelta a la antigüedad no fue muy fructífera, pues también los antiguos griegos habían sido fuentes del pensamiento escolástico. Así que para ellos volver no constituía, ¿cierto?, una mayor originalidad, ¿cierto?, del pensamiento. Y por otra parte, este mirar hacia los griegos, especialmente a Platón y a los post-aristotélicos, no fue hecho con mucha profundidad, por lo que la filosofía del Renacimiento no era considerada como una de las que aportaban más a la historia del pensamiento. Esa es la causa de que comencemos nuestro estudio en el siglo XVII, en el cual existe un nuevo renacer de la filosofía con pensamientos muy distintos y marcadores de una época. Es en el siglo XVII, entonces, que encontramos el nacimiento de dos grandes escuelas del pensamiento, las que son opuestas en muchos aspectos, pero que denotan un gran cambio en la manera de pensar y en el concepto que se tiene de la verdad y de la filosofía. Ellas son el idealismo racionalista que nace en Francia con Renato Descartes, y el empirismo que nace y se desarrolla en Inglaterra. El idealismo constituye un vuelco completo a la manera de filosofar y al concepto que se tiene de la verdad. Su nombre proviene de idea, no entendida en el sentido platónico de que algo existe en sí misma, sino de las ideas de un sujeto, el hombre. Y lo importante para el idealismo es que las ideas en sí mismas sean verdaderas, y para esto buscará métodos que le den una certidumbre respecto a ellas, pero ya no entenderá la verdad como la entendieron los escolásticos, ¿cierto? Como una adecuación del pensamiento a la realidad. El idealismo va a poner en tela de juicio esta realidad objetiva y parte de lo que es más inmediato al sujeto hombre, que son sus pensamientos. Los objetos de estos pensamientos, o sea, la realidad a la cual ellos corresponden, no les es tan clara, por lo que ellos iniciarán un análisis de lo que les da más certeza, que son las ideas. El idealismo entonces en este primer periodo es subjetivismo, pues la mirada del pensador se vuelve hacia el sujeto. Su análisis filosófico se centra en sus ideas y de ahí tendrá que deducir la existencia o no existencia de las cosas. También es racionalismo, pues acepta solo la razón como fuente de conocimiento. El idealismo, como toda filosofía moderna, dará especial importancia al método para poder descubrir cuáles son las ideas verdaderas. Renato Descartes se educa, ¿cierto?, en un famoso colegio jesuita y aprende la filosofía escolástica, pero a pesar de la esmerada educación recibida, él tiene una tremenda confusión en su espíritu y no puede hacer lo que es fundamental para todo conocimiento, y esto es distinguir lo verdadero de lo falso. Está convencido de que lo más importante es lograr un método que le permita llegar a las verdades evidentes y que nadie podría destruir o dudar de ellas, y que éstas le sirvieron como base para la construcción de su filosofía. Y da 4 reglas metodológicas a las que debe ajustarse para ir deduciendo a partir de las verdades evidentes otras verdades a las que quiere llegar en forma sistemática y segura. Estas son las planteadas, ¿cierto?, en el discurso del método. Primero, no admitir jamás como verdadera cosa alguna sin conocer con evidencia lo que era, es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y prevención
y no comprender en mis juicios más que lo que se presente en mi espíritu tan clara y distintamente que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. La segunda es dividir cada una de las dificultades que examinase en tantas partes como fuese posible y cuantas requisiese su mejor solución. Tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir descendiendo poco a poco, como por grado, hasta el conocimiento de los más compuestos y suponiendo un orden aún entre aquellos que no se proceden naturalmente unos a otros. Y cuarto, hacer todo enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que estuviera seguro de no olvidar nada. ¿Y cómo hace René Descartes para encontrar entonces la verdad? Para encontrar la verdad evidente que le sirva de base a su filosofía, decide poner en duda y considerar como falsos todos los conocimientos de los cuales no tenga una certeza absoluta. La duda en Descartes es un método para lograr certezas y no es una actitud del espíritu que permanezca cierto en estado escéptico de no afirmación de ninguna verdad. Y será esa duda la que lo llevará a él a la afirmación de su primera verdad. Pienso, luego existo. Y esta verdad, la de su existencia como un ser pensante, es la que le servirá de base a toda su filosofía, pues es la única que ha encontrado como absolutamente verdadera y que no puede ser demolida ni siquiera por la hipótesis extraña, ¿cierto?, que él planteó sobre la existencia de un genio maligno que le hacía creer cosas que no son, o cosas falsas, le presentaba cosas falsas como verdaderas. Descartes, por otra parte, prueba racionalmente también la existencia de Dios, dice que eh, hay tres sustancias, dice Descartes, prueba racionalmente, dije, la existencia de Dios, y dice que el ser humano está compuesto de dos sustancias, una espiritual y una material. Y esta visión de Descartes ha tenido mucha influencia en el pensamiento posterior, como en el dualismo, donde no hay integración entre lo espiritual y lo corporal. El mundo, entonces, para Descartes solamente sustancia extensa. La vida es concebida como algo mecanizado. Las cualidades que generalmente son consideradas como atributos de la materia, como el color, el sabor y el olor, los ve como cualidades subjetivas del receptor. Por ello, Descartes es considerado el iniciador de la filosofía moderna. El idealismo, que es una de las principales tendencias de este periodo, comienza con Descartes, que se niega a considerar a todo conocimiento proveniente del mundo exterior y se desenvuelve exclusivamente en un análisis y deducción de ideas. Así, Descartes da una vuelta a la manera de filosofar. Nadie ya después de Descartes puede aceptar entonces la realidad del mundo tal como la conocemos sin un previo cuestionamiento. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Y este es el pensamiento, ¿cierto? Este es el pensamiento que él plantea en el discurso del método. Dice que las almas más elevadas, tanto como de las mayores virtudes, son capaces de los mayores vicios, y los que marchan muy lentamente si siguen el camino recto, pueden avanzar mucho más que los que corren por la senda extraviada. A pensar.